Todo lo que decimos puede ser practicado. No os decimos creerlo. Lo que os decimos es experimentad con ello, experimentadlo. Y solo entonces, si lo sentís en vosotros mismos, confiad en ello. Y si no es así, no hace falta creer. Sed bienvenidos. Aquí os espero, en este rincón mágico del universo, a solas con Ali. Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo y episodio en este rincón mágico de A Solas con Ali. Y aquí estamos, como no, con Ali. Hola, Hola, ¿qué tal? encantado de volver a estar contigo, Ali. Y, Y yo, muchísimo. y bueno, muy fieles a nuestro estilo, vamos a ir directos al grano, ¿no? Que es lo que es lo que nos gusta. No vamos a perder tiempo. En el último episodio estuvimos hablando de los cuatro cuerpos de una manera un poco, pues así lo rápido que podemos y trazando pues unas líneas. Y yo dejé en el aire que íbamos a tocar otros conceptos, otros tres conceptos que se unirán al final a todo, que es qué es el espíritu, qué es el alma y qué somos nosotros como cuerpo, ¿no? Porque hubo un momento en el primer capítulo que dijiste que nosotros, cuando entramos en el cuerpo, ¿no? Cuando nacemos, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo que cuando entramos en el cuerpo? ¿Quién entra? ¿El espíritu? ¿El alma? ¿Dónde nos vamos? Vamos a empezar por el espíritu. Porque a veces Vale. hay mucha confusión con los espíritus y con el espíritu y con el Espíritu Santo mismo, que al Sí. final no está tan lejos. Pero, ¿qué es mi espíritu o tu espíritu? El espíritu, al fin y al cabo, es energía, ¿vale? Es una vibración molecular de una velocidad muy alta que confluye en una, por así decirlo, en una forma de unificación para poder generar en sí una forma de densificación y poder entrar en materia. Es, por así decirlo, la energía que lo mueve todo. Absolutamente todo está constituido por una base de movimiento vibracional. Ajá. Ese movimiento vibracional se basa en una energía que genera esa vibración y a eso es lo que llamamos espíritu. ¿De acuerdo? Ese espíritu, al fin y al cabo, cuando nos dicen los maestros, es que no se ve afectado por ninguna experiencia que tengáis, no se ve afectado por nada. Significa que el espíritu simplemente es, y es energía en movimiento. Son moléculas, hay bases moleculares en vibración, es decir, es donde se unifica esa vibración, ¿vale? Ajá. En el momento que nosotros podemos entender ese espíritu como un espíritu que tiene una forma consciente dentro de lo que es nuestro paradigma, ahí es donde estaría el error. ¿Por qué? Porque en realidad el espíritu no tiene una conciencia de ser y estar, sino tiene una conciencia simplemente de ser. La energía solo es. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Qué ocurre? Que esa energía tiene un impulso natural mediante la vibración, que es la expansión, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tenemos, imaginaros, por ejemplo, una forma de vibración, esa forma de vibración va a seguir su vibración constantemente y cuanto más vaya captando la vibración de formas subyacentes, lo que va a generar es una vibración mayor, va a expandir su vibración. Eso es lo que genera la energía en sí. Es una forma natural. Es decir, es una forma que no necesita un raciocinio, no necesita una voluntad y no necesita una concreción para que se genere de esa manera. Simplemente lo que necesita es una forma de vibración naturalizada. Ese es nuestro espíritu. ¿De acuerdo? Nuestro espíritu, por así decirlo, es esa energía en movimiento. Ese espíritu, para poder expandirse, lo que genera en sí son modos experimentales, es decir, necesita experimentación para poder seguir ese movimiento expansivo natural. Y ahí es cuando se erigen bases de experimentación como la forma humana, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa forma energética
recoge una forma de entendimiento humano, que es lo que nosotros llamamos alma, ¿vale? En otras culturas se llama akasha, en otras formas se llama inconsciente, ¿vale? Pero en realidad es simplemente esa caja que lleva un registro para poder generar en materia experiencia. ¿Se entiende bien? Sí, o sea, el espíritu elige o se densifica en una cajita, ¿vale? Porque así el espíritu, después de esa caja entiendo que vendrá un cuerpo mucho más denso y directamente un espíritu en un cuerpo denso ni de coña entraría, Nunca, no ¿vale? podría. No podría encarnar. Y entonces elige esa cajita, esa caja y ahí eso es el alma. Sí, Vale, y en ese alma perdona, ¿es una parte del espíritu, Ali, ese alma? no, No. no, es un registro simplemente. Es como, por así decirlo, aquella cavidad que se puede llamar también en otras culturas akasha, merkaba, porque al fin y al cabo es una cavidad que utiliza esa energía para poder densificar la vibración hasta la forma material, que sería la forma de carbono, para entrar dentro del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesita? Necesita no solamente las premisas del ser, sino las premisas del estar. Con lo que aquí necesitaría esas premisas de raza para poder experimentar esa forma en materia, porque claro, el ser no necesita experimentar, ser ya es. Sin embargo, nosotros necesitamos experimentar la forma material para concebir el ser. Y Ajá. ahí es cuando se utiliza esa forma de akasha, de caja, ¿vale? Es una caja con registros. Esos registros, como te digo, podemos hablar de ello como inconsciente, inconsciente colectivo. Y naturalmente nosotros veremos que escogemos de una forma desde nuestra naturaleza lumínica, desde nuestra naturaleza energética, ese registro concreto con una serie de premisas, como os decía, de creencias, básicamente por nuestra forma de supervivencia. Necesitamos marcajes del lugar donde nacemos, necesitamos formas de supeditación social, formas familiares, porque en realidad lo que vamos a necesitar son unos recorridos clave para poder garantizar la supervivencia de esa energía dentro del cuerpo. Es decir, necesita un conocimiento para entrar y experimentar. Eso sería el alma. Vale, vale, vale. A ver, un momento. Entonces, el ser, en cierta manera, el espíritu o el ser, esa energía, elige esa cajita con ese inconsciente y esas experiencias porque le van a servir a ese cuerpo físico que va a venir, hace todo ese trabajo expansivo. Naturalmente. Entonces, Ali, Mm. yo no tengo mis vidas pasadas, Mm. ¿no? O sea, son las, mi alma es, no, tengo 500 vidas pasadas aquí, o me estoy haciendo un cortocircuito o No, cada... nosotros como identificador no tenemos más que esta vida. ¿Qué significa? Tú como Xavi o yo como Ali no vamos a tener más vidas como Xavi o como Ali, pero nuestro registro sí que se complementa de muchas experiencias anteriores o experiencias venideras que en realidad van a quedar registradas en esa forma de caja, ¿vale? Que voy a tener que elegir para poder experimentar. Ahí es cuando hablamos de vidas pasadas. Los identificadores mueren con la persona. ¿Qué significa? Las formas que reconocemos como propias únicamente en esta existencia son de esta existencia. ¿Qué significa? Que nuestro registro sí lleva vidas anteriores. ¿Que Ajá. son como tú o como yo? No. Es decir, ¿forman parte de una experiencia dentro de un registro colectivo? Sí. ¿Qué significa? Que voy a tener resonancia con ellas. Van a ser experimentales. Cuando, por ejemplo, vamos a una regresión, naturalmente la regresión va a ser una terapia que por experimentación nos va a hacer vivir secuencias que están en nuestro registro. ¿Es irreal eso? No, para nada. Tenemos ese registro vívido en nosotros que nos va a hacer un reactivo consciente. ¿Se entiende bien? Sí, sí, sí. Pero no es un reactivo de Ali o de Xavi, es un reactivo que contengo para mi supervivencia. Pero cuidadito porque aquí a mí se me rompen muchos esquemas, por lo tanto, pueden ser experiencias que hay en esa caja, es de esa alma, de otra muchas seres y gente, no son mías. Es Es- que en realidad hay una forma de entendimiento de la identificación muy diferente desde la visión del espíritu. Ahí El voy. espíritu nos concibe como uno, no nos concibe como diferentes seres. Sí, sí, Ali, yo es que por eso voy a hacer hincapié y mis preguntas van un poco que me dirás, no, Xavi, por aquí, no por aquí, porque quiero que quede muy claro estos primeros programas, muchos conceptos, porque a la larga tienen que quedar claros. Entonces,
no es, te digo, ego, pero siempre te gusta, ¿no? Mis vidas, mi tal. No, no, un momento. Que aquí me está diciendo Ali que no, no, que el Es ser que en el no. espíritu eso no existe, con lo cual sí podemos tener muchos registros, tener una caja llenísima de muescas, por así decirlo, pero ninguna de ellas habrá sido Xavi, habrá sido muchas otras formas, con lo cual habrás tenido muchísimos identificadores. La finalidad del espíritu es concebir el todo que es. Con lo cual no va a tener limitación en experimentación hasta que lleguemos al punto del entendimiento de aquella energía ilimitada que contenemos. Claro. Entonces, ese Sí. ser, Ali, perdona, ese ser o ese espíritu puede utilizar cajas, almas distintas cada vez para un propósito distinto, que es Las almas, por así decirlo, no es que sean cajas con vida propia, es decir, son simplemente registros. Es una forma de entender que fomenta su propia caja cuando la energía desciende al cuerpo. Entonces, elige aquellos registros que les son útiles en la experiencia para vivir. ¿Se Vale. entiende bien? Sí, 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 más o menos. Vamos a ir sacando más. Y ahora vamos a ir sacando más. Más que nada volveremos, al ser alma y cuerpo. Pero Vale. vamos al tercer escalón, el cuerpo, ¿no? El ser, está Mm, claro, el alma y el cuerpo. Ali y mm. Xavi en este caso. Vale. En realidad, esa caja, por así decirlo, con esa energía interna, que es la que va a mover cualquier forma física, la que va a experimentar a través de la forma física gracias a esos registros del alma, en realidad lo que va a hacer es tomar identificadores para poder generar esa experiencia. Y ahí es cuando nosotros conocemos a la persona. La persona en sí nace dentro de una entidad familiar concreta, en un lugar concreto, dentro de una forma social, económica, geográfica, etcétera, con unas premisas marcadas por esa alma, elegidas por ese espíritu, no son al azar. ¿De acuerdo? La finalidad clara de ese espíritu es experimentar, con lo que no va a estar en una forma lineal de experimentación con una finalidad concreta. ¿Qué significa? Muchas veces hay en creencias marcadas por religiones que nosotros venimos a contrarrestar experiencias del alma. La finalidad de cualquier tipo de experimentación aquí es conocer la grandeza de su propia energía. ¿Qué significa? El sentimiento real de donde subyace todo, que es esa base que nosotros llamaremos amor. ¿Vale? Pero dentro de esa base de amor es esa forma de, por ejemplo, como se dice en el curso de Milagros, la santidad que nos compone, aquella forma natural de nuestra luz que en realidad no tiene ni positivo ni negativo, simplemente es y es ilimitado. Naturalmente, como la finalidad es ello, no venimos ni a pagar pecados, ni venimos a subsanar karmas, ni venimos a cualquier forma de experimentación de culpa o castigo. Venimos simplemente a experimentar. Y esa es la parte más importante que el espíritu concibe como natural, porque el espíritu es, y su caja lo único que le ayuda es a poder moverse en el ámbito elegido. Y ahí el cuerpo tiene una misión fundamental, que es ir escogiendo toda esa conciencia respecto a ese contenido. Primero lo que hará será tomar el registro de identificadores para poder ser consciente de lo que habla su inconsciente de él. Es decir, seremos lo que se espera, seremos lo correcto, seremos lo que realmente somos deseables de amar e iremos en busca siempre de esa forma de amor dentro de nuestros identificadores. Una vez ya tengamos esos identificadores anclados, lo que notaremos siempre, o en casi todas las ocasiones, será un sistema de carencia en activo. Y ese sistema de carencia nos hará entender que hay algo más allá de esos identificadores, que es nuestra realidad. Ese cuerpo ¿Mm? y esos identificadores entiendo que es un poco lo que se llama ego en el fondo, Sí, ¿vale? totalmente. Ese personaje, ese ego, ese héroe que nos lleva y gracias a él sobrevivimos, pero que como iremos Ajá. viendo en capítulos posteriores, es peligroso esa identificación plena con el ego porque ahí ya no hay alma, no hay espíritu y ahí ya estamos como perdidos, ¿no? Sigue habiendo espíritus, sigue habiendo alma, Sí, eso es sí, no, no, intrínseco, por sí supuesto, que lo hay, perdona, pero pero no la permitimos, es decir, no permitimos el concepto de ella, con lo cual la experimentación consciente sobre una naturaleza que contenemos
no es posible, no es posible a nuestra conciencia. Entonces, naturalmente, nos sentimos completamente aislados. Por eso hablaba de que el físico es el mayor aislante. En el momento que todo lo tangible se convierte en la única realidad de mi percepción, la sensación de aislado, perdido y solo es constante. Y esa sensación que después a nivel emocional, que es un poco, volvemos a lo del primer episodio, ¿no? Los 4 cuerpos, ¿no? Ahora no sé si te lo voy a pedir a ver si me puedes relacionar un poco estos 2 episodios, el ser, alma y cuerpo con lo que hablamos de los 4 cuerpos, el mental, el emocional, el físico y el etérico. Naturalmente, para poder experimentar en esta forma material, ese espíritu concibe una forma de identificadores necesarios para moverme en esa forma física. Esa forma física lo primero que va a hacer es prevalecer. ¿Qué significa? Voy a tener que estar en estado de supervivencia para poder moverme en el reino humano, ¿de acuerdo? Ese estado de supervivencia me va a dar una información física, ¿vale? Esa información física, a pesar de que se recaba desde la parte energética, posteriormente desde la mental, con reactivo en el emocional, esa forma física va a ser prevalente, con lo que voy a sentirme en identificadores de entrada. ¿Vale? De entrada yo no voy a concebir que soy un espíritu, que soy esa caja de información, ¿vale? Claro. De entrada voy a concebir que soy yo. Si os fijáis, los niños entran con una conexión preciosa, ¿vale? Entran con una conexión pura. Ellos no tienen identificadores respecto a su físico y es lo primero que van logrando, ¿de acuerdo? Vale, sí, entran con esa inocencia de nene, ¿no? Sí, y aparte con esas capacidades de percepción elevadísimo mediante su campo electromagnético, claro. ¿vale? Y entran dentro de esa pureza. Sin embargo, lo primero que van a actuar es en sistema de supervivencia, porque van a tener que generar identificadores para poder pertenecer. Con lo que van a tener una identificación completa con su ego, que nosotros entendemos como ego, ¿vale? Sin embargo, ese ego lo que va a generar en sí es una forma de vivencia aislada. Es decir, voy a necesitar el exterior para poderme mover. Y ese exterior que necesito el reconocimiento constante, llega un momento que se vuelve una forma de supervivencia constante, que es ahí donde se distancia la persona, gracias a su físico, de su campo emocional, de su campo mental y de su campo electromagnético. Vale. El ego nos sirve para poder experimentarnos como humanos. Sin embargo, él por sí mismo es carente. Nos haría estar en modo de supervivencia de forma constante, con lo que se va a requerir la conciencia respecto a la unificación de los 4 cuerpos por necesidades físicas, que nos llevará a esa unificación en nosotros mismos. Claro, que al final somos solo energía en movimiento, como estás diciendo, ¿no? Y que se va transformando a través de la experimentación, ¿no? Es un complejo súper sofisticado. Precioso. Pero que es muy delicado porque a la mínima, ¡pam!, todo se pierde. Todo se pierde, me refiero que empiezas a, no sé, como a poner barreras o limitaciones que te limitan y es como un trabajo. Entonces yo a veces me pregunto, pero, a ver, ¿esto no es un error si estamos poniendo barreras? ¿Sabes? Como que limpiar barreras que se han ido creando. Y dices, ¿pero por qué creas barreras? Pues igual ese es el trabajo, no sé si me entiendes. Sí, pero muchas veces nosotros lo que tenemos que encontrar este mundo es simplemente como un campo experimental, es decir, es algo que nosotros vamos a ir concibiendo por experimentación. Muchas veces podemos concebir todos estos conceptos que estamos hablando desde una forma mental, sin embargo, la experimentación tiene que darse para que sea vivencial. Es decir, por ejemplo, una forma muy clara es que nuestra mente estará en calma cuando respiramos o meditamos, ¿de acuerdo? Sí. Eso lo sabemos por concepto, pero solamente lo podremos experimentar si nos permitimos dicha experiencia. Cuando nos permitimos dicha experiencia, ¿qué ocurre? Que aquel sistema de estrés continuo, de supervivencia, el sistema de supervivencia, pues se aplaca, se queda tranquilito. Ya tenemos experiencia de una realidad, ¿vale? Cuando tenemos experiencia de una realidad, naturalmente que tenemos un hábito adquirido, ¿vale?, que es más grande que la experiencia actual. Es decir, imagínate que llevamos en estrés
Yo qué sé, yo tengo 50 años, imagínate, llevo 50 años en estrés y hace un mes que estoy respirando o meditando, con lo que permito zonas donde ese nivel de supervivencia no esté activo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que en realidad yo llevo una programación marcada por mi cerebro de hábito y ese hábito naturalmente va a estar muy presente porque en el momento que yo esté en el campo de la percepción, en el campo de los 5 sentidos, mi memoria solo va a acusar a un hábito adquirido, es decir, a mis identificadores, no a las nuevas propuestas no adquiridas como identificadores. Ya. Con lo que, naturalmente, será experimentación constante para requerir desde mi voluntad aquello que quiero experimentar y concluir como identificador propio. Claro, al final reincidimos, ¿no? En volver para una y otra vez para descubrir, ¿no? Ese ser real, pero originariamente ya lo soy. Yo soy ese ser, esa energía. ¿Cuáles son las reglas del juego para volver a descubrir el movimiento simplemente? Las reglas del juego significan algo muy simple. Es tan simple que se nos escapa, porque siempre intentamos actuar de forma mental, con lo cual intento entender para poder llegar a la experiencia. Sin embargo, si nos fijamos en los animales o en los bebés, ellos ya conciben que son el ser. No Ajá. necesitan ser el ser o buscar el ser o llegar al ser. En realidad, cualquier forma de llegar a lo que ya soy aplica directamente a nuestra mente analítica, con lo cual a nuestro sistema de estrés. En el momento que aparece la línea del tiempo, el resultado o la forma exterior, ya estoy en estrés, ya estoy en el sistema de supervivencia. Con lo que siempre aplicaremos a que la experimentación del ser en sí mismo es la aceptación completa de todo nuestro contenido. Entonces, realmente, es que es fácil. Mm, Si lo piensas así, somos todos exactamente iguales. sí. Y le quitas mucho. A mí me gusta mucho hablar contigo porque le quitas, no sé, mucha importancia a todo. En el fondo, pues sí, has nacido aquí, en esta época, en este año, con esta familia, con esta capacidad económica, o dinero o no, o X. Mm. Pero claro, cuando estás viviendo, pues, situaciones, entre comillas, dramáticas o que he nacido, también entender que eso también está formando parte de todo, ¿no? Ujú. Es complicado, ¿no, Ali? Aparentemente es complejo porque intento, por comparativa, ¿de acuerdo?, ser lo que no soy. Es decir, cuando nosotros entramos en cualquier circunstancia vital, naturalmente es una forma como de superación por supervivencia, ¿vale? Y los identificadores nos dirán que si tienes dinero estás bien, si tienes amor estás bien, si tienes una casa preciosa estás bien, etcétera, etcétera. Ajá. Esos serán identificadores de marcas de abundancia, cuando en realidad la abundancia no se basa en nada exterior. En el momento que nosotros creamos la realidad, se basa en un sentir interno, no en una forma de carrera hacia afuera. Entonces, claro, en esa forma de carrera hacia afuera es donde está la gran trampa. Esa gran trampa que nos pone la mente para poder seguir corriendo. En realidad es una forma de supervivencia, porque el ego es, por así decirlo, ese sistema naturalizado en el cuerpo. Tiene un funcionamiento precioso y perfecto, porque en realidad si lo aplicamos únicamente al cuerpo, que es su lugar, ¿vale? En realidad, gracias al ego, lo que no haremos será tomar riesgos inútiles, nos defenderemos de lo que nos puede hacer daño, tendremos esa forma de interiorización cuando sea necesario y expandiremos esa forma de creatividad cuando lo sintamos. Es decir, ese ego tiene una forma preciosa únicamente en la materia. Pero si nosotros nos confluimos solo como materia, es cuando realmente estaremos intentando modificar la materia desde Ujú, donde no se modifica. ¿De acuerdo? Es ujú. decir, la materia es el resultado de la confluencia de esos 4 cuerpos. ¿De acuerdo? De acuerdo. En el momento que nosotros nos ponemos en marcha para luchar contra lo que es exterior, es que no concebimos que eso que es exterior es simplemente una percepción que está supeditada a un montón de condicionantes de nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? Sí, Con lo que estaremos atrapados dándole realidad al hecho exterior vale. y nos quedaremos como en una rueda de hámster, simplemente corriendo en el mismo círculo. Cuando en realidad en canalización buscamos la información, lo que nos aplican directamente a que dejemos de observar el exterior, a
a que dejemos de ponernos metas, a que dejemos de correr mediante la línea del tiempo, porque en realidad nuestro campo real energético, que es el que conforma mediante nuestras emociones, nuestro ego y nuestra mente, el mundo que nos rodea, ¿vale?, no tiene permiso de actuación. Creemos que nosotros, desde nuestro consciente, podemos actuar, con lo que nos atrapamos nosotros mismos. Y puedes estar toda una vida atrapada. ¡Uf! Y más. Y más, ¿eh? Porque sí, cuando dices que en la canalización lo que nos aplican o los que nos comunican, voy a intentar también desgranar esos conceptos, porque el maestro, el concepto maestro, el concepto guía y el concepto a veces se confunden un poco. Ah, el maestro, normalmente yo entiendo que es una frecuencia, una vibración altísima o En no. A realidad, ver, nosotros no lo vemos como una frecuencia altísima, porque ellos nos han enseñado a vernos desde la misma frecuencia. Ellos nos llaman a nosotros maestros. ¿Qué ocurre? Que en realidad nuestra energía es como la suya, es una con ellos. Naturalmente, nosotros no lo podemos concebir dentro de nuestra mente, porque nuestra mente está supeditada a ese tiempo y espacio, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en realidad para ellos, la experiencia humana que han tenido, porque una de las premisas para poder estar en comunicación con nosotros dentro de esa maestría consciente es haber vivido esta experiencia física, ¿vale? En realidad todos los maestros que se comuniquen con nosotros o que estén en un frecuencial de comunicación humana va a estar supeditado siempre a que tengan una experiencia propia, consciente, dentro de esa forma tangible. Con lo que, naturalmente, ellos lo que han experimentado en esta forma humana es su ilimitación. Han concebido no solamente en conciencia quiénes son, sino que lo han experimentado. wow. Y entonces tú cuando hablas claro, tú sintonizas esa frecuencia porque tú estás entrenada y has trabajado muchos años en ese sentido, sintonizas esa frecuencia y es ahí donde tú captas la información. Correcto. Vale, Entonces, naturalmente, es una información primero unitaria. ¿Qué significa? Que ellos funcionan a frecuencia, ¿vale? Tienen una propia frecuencia por experimentación consciente de esa forma física, sí, pero además tienen añadida, que eso es lo que le hace tener una forma que nosotros llamaremos maestría, ¿vale?, que es la conciencia plena de la experimentación de la energía en el cuerpo. ¿De acuerdo? sí, sí. Esa forma lo que les confiere es una forma de vibración concreta, ¿vale? Imagínate una persona que ha tenido una experimentación en un país asiático y que ha llegado a la experimentación de la unificación con su propia energía. En realidad podremos hablar de que ha llegado a una maestría, pero tendrá una vibración concreta por el tipo de experiencia que ha tenido y por el tipo de, por así decirlo, de recurso interno que tenga, ¿de acuerdo? Y eso Vale, le dará una vibración X. Otro maestro lo tendrá de otra forma y otro maestro lo tendrá de otra forma. En realidad, ellos tienen que concebir para estar en esa vibración continua la fuente como realidad única. ¿De acuerdo? sí, Es decir, y ahí es donde realmente hablaremos de los guías como si fueran radios, de los guías o los maestros como si fueran una frecuencia de radio, ¿vale? Y cada uno tendrá su vibración. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen una finalidad concreta, ya que son conscientes de una unidad, seguir experimentando la unidad. Ellos siempre nos dicen, nosotros no nos vamos de vuestra frecuencia porque somos uno con vosotros, con lo cual es imposible irme sin ti, ¿de acuerdo? Para ellos no están haciendo un trabajo para que nosotros entendamos qué es la unidad. Para ellos están experimentando igualmente la unidad al recibir e informar sobre nuestra forma energética base. vale. Y una cosa, Ali, porque guías y maestros podemos decir que es sinónimo. Para nosotros sí es lo Vale, mismo, ¿vale? Pero en realidad se va a variar únicamente por vibración, es decir, cada frecuencia va a tener cada maestro, cada guía va a tener su vibración y eso es lo que nos va a hacer diferenciarlos. Estos maestros no son personales, es decir, no es que haya un maestro por persona ni que hayan X maestros, sino que en realidad tantas personas como han llegado a esa experimentación de unicidad dentro de la materia sí. están en esa frecuencia lumínica.
¿Qué significa frecuencia lumínica? Que no tienen la densidad física, con lo que la energía natural es una energía de una vibración igual o superior a la luz. Por eso le llamamos seres de luz. Ya, ¿Vale? y entonces, Ali, perdona, me voy a volver a mi espíritu, a mi ser. Sí, venga. ¿Se comunica con los maestros en cierta manera? ¿Están en la misma onda, frecuencia? La mismita, son la misma energía. Vale, entonces la información de mi ser y de mi espíritu es la misma información que tiene el maestro, porque somos uno. En ese sentido, ahí es el somos uno, ¿no? Sí. Vale, me es difícil entenderlo Sí, porque mentalmente. nuestra mente necesita identificadores. Ya, Yo siempre en broma en los cursos de canalización hablo de los maestros famosillos, ¿no? De esos maestros como Buda, Jesús, ¿no? Pero en ajá, realidad hay miles de millones. Ellos son una representación clara, son como si fueran arquetipos en nuestra mente que nos permiten entender una vía de resonancia. ¿De acuerdo? sí, Claro, naturalmente lo que nos están haciendo es de espejos. Son exactamente la misma forma que nosotros. Sin embargo, para nosotros no hay un concepto porque necesitamos una linealidad. Yo necesito entender que un maestro ajeno a mí ha tenido esa experiencia, viene a comunicármela y me da esa forma de garantía, por así decirlo. Sin embargo, cuando llega ese maestro que yo lo percibo como algo ajeno, pero lo percibe mi percepción, mi mente, ya. porque yo vivo en un espacio, línea-tiempo, ¿vale? En realidad, él no me percibe así. Me percibe como una unidad. Sí, sí, ¿Sí? sí, 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 te entiendo. Yo creo que está quedando claro dentro de la complejidad que puede ser y repito que estos primeros programas van a ir un poco en esa línea Vale. de ir trazando esos conceptos. Siguiendo esta línea, ¿no? Ser, alma, cuerpo, ¿no? Tenemos una vida y llega un momento que acaba esa vida, ¿vale? Y desencarnas porque Ujú, ese espíritu y esa alma han hecho su trabajo, han perdido todas las experiencias que pueden o que querían o que han podido, porque imagino que hay ujú, muchos condicionantes en todo esto, y ujú, desencarnas. ujú. Vale, entonces, Ali, mi pregunta es, cuando desencarnas, porque aquí sí que entran ya en juego muchos mitos y muchas historias que se han ido entremezclando entre realidad o no y películas. Cuando desencarnas, el alma vuelve a algún sitio, a ese ser. Hay un El trabajo alma es de... un registro. Acordémonos que el alma no tiene vida propia. El alma es un registro, ¿vale? Vale, vale, tú Acordémonos desencarnas. que el alma tiene vida gracias a la energía. Ajá, El alma es el que va recopilando los datos, por así decirlo. Es esa caja negra del avión, ¿vale? sí, vale. Entonces, naturalmente, pues tiene unos datos recopilados que son los que utilizamos para entrar y va recopilando unos datos mediante nuestra experimentación. Cuando desencarnamos, lo que ocurre es que el alma, por voluntad de esa energía, se abre como si fuera una caja, ¿vale? ¿Sabes? Como una caja de presión que hace psh, y sale el espíritu, sale la Sí, energía. La energía sale impoluta, no le ha ocurrido nada, sigue igual, ¿vale? La parte más bonita es que ha podido expandir o no mediante la experiencia, es decir, que ha podido sentirse en una forma mucho más ocluida si la persona ha vivido en una forma de separación o puede sentirse mucho más expansiva si la persona ha vivido en una unidad. ¿Se entiende bien? sí, claro. Con lo que su valor no variará naturalmente, sigue siendo la misma energía, no tiene mayor o menor peso, sin embargo, sí está más vibratoria, es decir, más expansiva o menos. ¿De acuerdo? Sí, De acuerdo. Una vez acaba ese periplo, en realidad lo que ocurre es que la persona, ¿vale? Deja de existir como tal, pero su registro no, ¿m? ah, Que es ah, las muescas de esa alma. ¿De ujú. acuerdo? Y ahí realmente se congelan. ¿Qué significa eso? Que ese registro no puede seguir experimentando porque la energía ya no está. La que viene a experimentar, no olvidemos que es la energía. Claro, entonces ya no hay materia, ya no hay experimentación posible. Ya no hay experimentación. Con lo cual esas muescas en el alma, en Ajá, esa cajita, se han quedado congeladas. vale, Ya está, no hay más. ¿Vale? Por eso nosotros hablamos muchas veces de que esa experimentación tiene que ser en materia para tomar conciencia. vale. Mira, Ali, vamos a hacer una cosa, Mm, porque vamos sí, a dejar aquí el episodio de hoy, porque ya me perfecto. están viniendo otra vez ya muchas
y nos vamos a alargar mucho. Pero vamos a seguir la semana que viene justo en este punto, porque me parece muy interesante el ver cómo vamos a intentar desgranar pues el tema de que cuando desencarnados, de esa comunicación que puede tener un medium en mediumnidad, qué son esas Mm. energías, esas visiones. Ahí sí que creo que hay mucha influencia de Hollywood, que digo yo, y a veces confunde mucho, ¿eh? Así Y también que mucha influencia de creencias, de miedos, de sí, sí, experiencias. y Mm. religiones, que iremos hablando de la religión Sí, y de esto durante los capítulos, poco a poco, porque como podréis observar, hablar con alguien es hablar sin juicio, eh, y es hablar sin ningún tipo desde el amor incondicional, sin ningún tipo de tabú en cualquier tema. Es un poco sí, porque también, lo que más nos interesa yo creo que es simplificar, ¿no? Es decir, no darle tantas vueltas ni tantas condiciones, sino de hacerlo simple. deben decir, dice la tía simplificar, y llevo aquí 2 capítulos. Ya Y, lo sé, parece muy enredado, pero la finalidad de entender todo eso es simplificarlo al máximo. Ay, Imagínate, a ver cómo lo hacemos. venga, este es el trabajo que tenemos que hacer. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado y creéis que puede ayudarle a alguien, ya sabéis, compartidlo. En el próximo capítulo retomaremos justo en este punto de la conversación, que nos ha dejado con la miel en los labios. Muchas gracias, Ali, por tu tiempo y gracias a todos Gracias a ti. por darle al play y escucharlo. Os recuerdo que nos podéis seguir y dejar vuestras sugerencias y comentarios en nuestros canales de Gente con Magia, de YouTube, Instagram, eBooks y Facebook, Gen Magic.